En el antiguo Egipto, incluso las infracciones más pequeñas podían desatar castigos terribles. Desde muertes por empalamiento hasta ser devorado por cocodrilos, su sistema de justicia no dejaba espacio para la compasión. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipos de delitos podían llevar a estas brutales sentencias? Hoy exploraremos el lado más oscuro del antiguo Egipto y te revelaremos los castigos más extremos que la historia haya visto jamás. Número 9. Empalamiento. Los antiguos egipcios no eran tímidos cuando se trataba de castigos. Entre sus métodos más brutales estaba el empalamiento, una forma de ejecución tan aterradora como suena. Este castigo consistía en atravesar a la víctima con una estaca afilada, generalmente de madera, que podía ser lubricada para prolongar el sufrimiento. No solo era un método letal, sino también una forma de espectáculo público que servía como advertencia para cualquiera que incumpliera la ley. El empalamiento se podía realizar de dos maneras. En la primera, la víctima era levantada y dejada caer lentamente sobre la estaca de manera vertical, permitiendo que la gravedad hiciera el trabajo. En la segunda, el condenado era colocado de forma horizontal, como si se tratara de una macabra ceremonia pública. Este castigo no solo significaba la muerte física, sino también la humillación eterna, ya que la imagen del sufrimiento quedaba inmortalizada en jeroglíficos. ¿Quién se atrevería a robar o desobedecer al faraón tras ver algo así? Número 8. Destierro. El destierro en el antiguo Egipto era mucho más que ser expulsado de la sociedad. Era una sentencia a un infierno en vida. Los condenados eran enviados a la desolada ciudad de Rinocolura, un lugar inhóspito donde la supervivencia era un desafío constante. Esta prisión natural no ofrecía refugio ni esperanza. El agua era escasa y estaba contaminada, y los prisioneros quedaban a merced de sus propios instintos para subsistir. Los criminales podían intentar pescar o encontrar comida, pero no todos optaban por una vida tranquila. Muchos de ellos recurrían a la violencia, atacando a otros prisioneros para sobrevivir. Los egipcios entendían bien el efecto psicológico del destierro. Dejaban que los criminales se destruyeran entre ellos en este lugar olvidado por los dioses. Antes de ser enviados a Rinocolura, los prisioneros sufrían una humillante marca. Les cortaban la nariz. Esto garantizaba que, incluso si lograban escapar, su apariencia los delataría como criminales y los condenaría para siempre. Número 7. Amputación de manos. En el antiguo Egipto, robar no solo ponía en peligro tu libertad, sino también tu cuerpo. La amputación de manos era el castigo más común para los ladrones, especialmente aquellos que saqueaban tumbas sagradas o templos. Para los egipcios, las tumbas no eran simples depósitos de cadáveres, sino santuarios que garantizaban el viaje del difunto al más allá. Deshonrarlas era visto como un ataque directo al orden divino. Los saqueadores atrapados eran llevados ante el faraón, quien dictaba la sentencia. Si el crimen era grave, como el robo de objetos valiosos de una tumba real, se les cortaban ambas manos. Este castigo no solo los impedía robar de nuevo, sino que los condenaba a una vida de sufrimiento y dependencia. En muchos casos, los ladrones no se quedaban solo sin manos. Algunos también perdían la cabeza, literalmente. Este brutal castigo demostraba que en Egipto no se toleraba la profanación de los muertos ni la desobediencia a la ley divina. Número 6. Ahogamiento. El ahogamiento no era solo una forma de ejecución en el antiguo Egipto, era un castigo cargado de simbolismo y humillación. Los criminales condenados, especialmente aquellos reincidentes o culpables de delitos graves como el robo en templos, enfrentaban este destino temido. El proceso era tan sencillo como aterrador. Las víctimas eran atadas de pies y manos, encerradas en cestas o sacos sellados y lanzadas a las aguas del Nilo. Lo que hacía este castigo aún más macabro era su carga simbólica. Para los egipcios, el agua era una fuente de vida y purificación, pero también podía ser un agente de juicio divino. Ahogar a un criminal significaba más que su muerte física. Era un acto de condena que, en la creencia egipcia, les negaba el acceso al más allá, dejándolos atrapados en la oscuridad eterna. Este juicio del Nilo
enviaba un mensaje claro: desobedecer las leyes del faraón o violar lo sagrado te llevaría a un final sin redención ni descanso eterno. Número 5. Esclavitud. La esclavitud estaba muy extendida en el antiguo Egipto y para muchos criminales era peor que la muerte. Los condenados eran enviados a proyectos de construcción o a las minas de oro del desierto oriental, donde el calor extremo y los peligros constantes convertían cada día en un infierno. No había descanso ni esperanza, solo trabajo interminable bajo el látigo de sus amos. Los esclavos sufrían brutales palizas, muchas veces terminando con huesos rotos que nunca eran tratados. Sin acceso a medicina, el dolor de estas fracturas se convertía en una forma de tortura constante, acompañándolos hasta el último aliento. Algunos eran forzados a trabajar incluso cuando sus cuerpos ya no podían soportarlo. Para los egipcios, la esclavitud no era solo castigo físico, sino también una forma de degradación social y espiritual. Ser reducido a una herramienta de trabajo aseguraba que los criminales aprendieran la lección, si lograban sobrevivir. Número 4. La paliza de 100 golpes. En el antiguo Egipto, una de las formas más brutales de castigo era la paliza de 100 golpes, un método que combinaba dolor físico extremo con humillación pública. Este castigo se aplicaba principalmente a criminales comunes, como ladrones o aquellos que violaban normas menores pero repetidamente. La víctima era llevada al centro del pueblo o lugar público, donde los guardias se encargaban de la brutal ejecución. Armados con látigos, bastones o varas de madera, los verdugos golpeaban a la víctima hasta alcanzar los 100 golpes, asegurándose de dejar cicatrices tanto físicas como emocionales. Los arqueólogos han encontrado restos de esqueletos en lugares como Amarna, cubiertos de fracturas y heridas causadas por este castigo. Incluso hay registros de criminales que recibieron apuñaladas adicionales como parte del paquete de castigo. El propósito no era solo castigar al delincuente, sino también ofrecer un espectáculo que sirviera de advertencia para los demás. Tras esta brutal lección, pocos se atrevían a repetir sus delitos. Número 3. Quema. La quema era uno de los castigos más aterradores del antiguo Egipto, reservado para quienes cometían crímenes graves como el adulterio, la traición o la rebelión contra el faraón. Este método no solo buscaba la muerte del condenado, sino también la humillación pública y la condena eterna. Los culpables eran atados a una pira y convertidos en lo que muchos llamaban antorchas humanas. No se trataba solo de un castigo físico. Para los egipcios, ser quemado significaba la destrucción del cuerpo, lo que les negaba la posibilidad de acceder al más allá. Sin un cuerpo físico, el alma quedaba atrapada, incapaz de encontrar descanso. Este destino era considerado uno de los peores castigos posibles, ya que significaba la condena eterna. La quema pública era también un espectáculo de advertencia. Traidores y criminales eran reducidos a cenizas ante los ojos del pueblo, enviando un claro mensaje: desobedecer las leyes del faraón era jugar con el fuego y perder. Número 2. Enterrado vivo. Ya hemos establecido que el sistema de justicia del antiguo Egipto no se andaba con juegos, pero el entierro en vida llevó el castigo a un nivel completamente nuevo. Los arqueólogos han descubierto tumbas específicamente diseñadas para este propósito. Eran pequeñas cámaras mortuorias donde los criminales pasaban el resto de sus vidas, completamente aislados del mundo exterior y, lo más importante, sin esperanza de escapar. Era un método de castigo brutal y eficiente. Los condenados eran colocados en pequeñas cámaras funerarias o fosas, diseñadas especialmente para asegurar que no tuvieran posibilidad de escapar. Una vez dentro, la entrada era sellada con piedras y tierra, dejándolos en la oscuridad total. El castigo no terminaba con la sepultura. Comenzaba allí. El aire se volvía escaso y cada aliento se convertía en una agonía lenta y desesperante. El silencio absoluto solo aumentaba el tormento psicológico, haciendo que la muerte llegara no solo por asfixia, sino también por la desesperación. Los egipcios veían este castigo como una forma de condenar a los culpables tanto en vida como en la muerte.
Número 1. Cocodrilos. De todos los castigos del antiguo Egipto, ser devorado por cocodrilos era uno de los más aterradores y definitivos. Este método de ejecución estaba reservado para ladrones reincidentes y aquellos que habían cometido crímenes especialmente graves. Los condenados eran llevados al borde del Nilo, donde los cocodrilos, considerados criaturas sagradas y agentes de justicia divina, aguardaban su próximo banquete. El proceso era brutal. Una vez lanzado al agua, el criminal no tenía ninguna posibilidad de escapar. Los cocodrilos atacaban con sus mandíbulas poderosas, arrastrando a la víctima en su famoso giro de la muerte, un violento giro de 360 grados que desgarraba la carne y rompía los huesos en segundos. La muerte era dolorosa y rápida, pero no por ello menos aterradora. Para los egipcios, este castigo no solo significaba el fin físico del criminal, sino también la destrucción espiritual. Ser devorado por cocodrilos implicaba una condena eterna, ya que su alma no tendría la oportunidad de enfrentarse al juicio en el más allá. Este cruel destino aseguraba que el crimen en Egipto fuera un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. De todos los métodos brutales en esta lista, ¿cuál te pareció el más impactante? ¿Conoces uno aún más oscuro? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y veamos quién puede sugerir la adición más intensa. Si te sorprendió este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre el fascinante y a veces escalofriante mundo del antiguo Egipto. Y no te vayas todavía. Echa un vistazo a nuestro video sobre los hábitos más curiosos y sorprendentes de los antiguos egipcios. Nos vemos en el próximo video.